¿Alguna vez se ha preguntado qué hambre ancestral alimenta esta incesante construcción nuestra de altares digitales para el yo? ¿Qué espejo distorsionado es este que nos ofrece una imagen tan seductoramente editada de quienes creemos ser o de quienes deseamos que el mundo vea? ¿Y si esta búsqueda frenética de una autenticidad en línea fuera, en verdad, la más ingeniosa de las mentiras, una persona cuidadosamente esculpida para ocultar el vacío que ruge detrás de la pantalla iluminada? ¿Será que, al pulir excesivamente nuestro reflejo virtual, no estamos sino profundizando la fisura entre el ser que somos y el espectro que proyectamos? Estas no son meras cuestiones de comportamiento social, son ecos de un dilema que reverbera en las capas más profundas del alma humana, un grito silenciado por la cacofonía de las notificaciones. Observe cómo las narrativas se entrelazan, tejiendo una realidad paralela donde la vulnerabilidad es una actuación y la imperfección, un tabú a ser rápidamente corregido por el próximo filtro. Esta supuesta era de la transparencia radical no sería, paradójicamente, la era de la opacidad más sofisticada, donde cada confesión es un cálculo y cada verdad expuesta sirve a un propósito oculto en la economía de la atención. Estamos ante un laberinto de espejos, donde cada pasillo promete una salida, pero solo refleja nuestra propia imagen fragmentada, repetida hasta el infinito, cada vez más distante del centro original, de aquel núcleo silencioso donde la verdadera identidad aguarda, paciente y olvidada. ¿Y si la clave para escapar no estuviera en encontrar la imagen correcta, sino en romper el espejo? Considere por un instante, ¿a quién sirve esta autenticidad fabricada, esta espontaneidad ensayada? ¿Es el hambre del alma por reconocimiento o el apetito insaciable de un sistema que monetiza nuestra propia alienación? Las migajas de validación que recogemos en forma de me gusta y comentarios, ¿son suficientes para nutrir el self o solo alimentan a la bestia de la comparación? Esa sombra colectiva que se agiganta con cada scroll. ¿Qué sucede cuando la persona digital, esa máscara luminosa, se vuelve más real, más valorada que el rostro cansado que la sostiene al final del día? La tensión entre estos dos mundos no es solo una incomodidad pasajera, es el síntoma de una disociación profunda, un presagio de que algo vital se ha perdido, o peor aún, voluntariamente entregado. Las respuestas que usted busca no residen en la superficie brillante de esta era, yacen dormidas bajo capas de autoengaño y conformidad silenciosa, esperando el toque del coraje, el permiso para emerger. Esto no es una invitación a un análisis superficial más de tendencias digitales, sino un llamado a una inmersión vertical en las aguas oscuras de su propia psique, para confrontar las personas que usted mismo ha creado y las sombras que éstas proyectan. Lo que se revele podrá perturbarlo, tal vez incluso enfurecerlo, pero ignorarlo es perpetuar la farsa, es continuar alimentando el fantasma que habita la máquina. Prepárese, pues las palabras que siguen no son un bálsamo, sino un bisturí. No vienen a confortar la ilusión, sino a diseccionar la mentira, capa por capa, hasta que el nervio expuesto de la verdad palpite ante sus ojos. Lo que usted pensaba que era libertad podría revelarse como una prisión dorada, lo que parecía conexión, un eco solitario, y la autenticidad que tanto persigue tal vez sea el espejismo más peligroso de todos. El viaje comienza ahora, y cada segundo perdido es un paso más hacia el olvido de sí mismo. Prosiga, si tiene la osadía de encontrarse. Navegamos, casi todos nosotros, por este océano digital, ostentando estandartes de una autenticidad que reluce a medida, una versión de nosotros mismos que sonríe incluso cuando el alma llora en silencio. ¿Cuántas veces el dedo vaciló antes de publicar, no por dudas sobre la verdad del sentimiento, sino sobre la adecuación de su exposición, sobre el impacto calculado en la audiencia invisible que se ha convertido en nuestro principal confesor y juez? Este teatro de identidades, donde cada acto es meticulosamente ensayado para el aplauso virtual, no es solo un pasatiempo moderno, es un síntoma profundo de una escisión interna
un reflejo de la persona que, como Jung nos alertó, es esa fachada social que adoptamos, una máscara entre nuestro yo verdadero y el mundo. Pero, ¿qué sucede cuando la máscara se fusiona con la piel? Cuando la representación consume al actor. La búsqueda incesante de esta autenticidad curada en las redes sociales se asemeja a un alquimista que, en su ansia por transmutar plomo en oro, olvida que la verdadera obra se da en el interior del propio ser y no en la materia bruta que manipula para los ojos ajenos. Proyectamos fragmentos idealizados de nosotros mismos, esperando que la suma de estas partes luminosas componga un todo aceptable, amable, envidiable. Olvidamos, sin embargo, que la luz solo puede ser verdaderamente comprendida en contraste con la sombra. Y es precisamente esa sombra, el repositorio de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, de nuestras fallas humanas, tan humanas, la que es sistemáticamente desterrada de los escenarios luminosos de nuestros perfiles. Carl Jung dijo una vez, la persona es aquello que alguien no es, pero que él y los otros piensan que es. Y en este engaño consentido, construimos castillos, de arena a la orilla de un mar de expectativas. La promesa era de conexión, de pertenencia expandida más allá de las fronteras físicas, pero lo que encontramos, tantas veces, es un laberinto de soledades interconectadas, donde cada ventana virtual exhibe una felicidad compulsoria, una realización inquebrantable que resuena dolorosamente en nuestras propias insuficiencias percibidas. ¿No sería esta la tiranía de la perfección inalcanzable, un nuevo Olimpo donde dioses de barro posan para la eternidad efímera de un feed? Y nosotros, meros mortales, nos doblegamos ante estos simulacros, ofreciendo en sacrificio nuestra propia e imperfecta humanidad, con la esperanza de, quién sabe, ser algún día aceptados en ese panteón de apariencias. La presión por representar la felicidad constante es, en sí misma, una violencia contra la naturaleza cíclica del alma, que conoce mareas altas y bajas, que florece en la luz y se profundiza en la oscuridad. El algoritmo, ese nuevo demiurgo, invisible, parece recompensar no la profundidad, sino la frecuencia, no la verdad cruda, sino el espectáculo bien empaquetado. Y así, aprendemos a bailar según la música, a modular nuestra voz para que encaje en el coro, temiendo el silencio del anonimato digital más que la pérdida de nuestra propia melodía interior. ¿Cuántas canciones del alma han sido sofocadas, incluso antes de nacer, por miedo a no encontrar eco, por recelo del juicio implacable de los pulgares anónimos? Esa conformidad sutil, esa autocensura preventiva, es el precio silencioso que pagamos por la ilusión de pertenencia. Un precio que, lentamente, nos vacía de nuestra sustancia única. Observe la paradoja. En nombre de la autenticidad, creamos avatares que son, en esencia, la negación de ella. Celebramos la vulnerabilidad, siempre y cuando sea una vulnerabilidad estetizada, fotogénica, que inspire más admiración que incomodidad. La verdadera vulnerabilidad, aquella que nos desnuda sin artificios, que revela las heridas aún abiertas y las incertidumbres que nos acechan, esa permanece relegada a los sótanos oscuros del ser, lejos de los reflectores. ¿Y si esta autenticidad, que tanto se proclama en las redes, fuera solo otra vestidura de la persona, quizás la más sofisticada y engañosa de todas, porque se enmascara de verdad desnuda? ¿Qué queda cuando el telón cae y las luces se apagan, sino el eco de una actuación que nos ha dejado más distantes de nosotros mismos? La fatiga que muchos sienten no es solo física, por el exceso de pantallas, sino anímica, por el esfuerzo constante en sostener un personaje que demanda una energía vital inmensa. Es el cansancio de quien sonríe para la foto, mientras una tormenta interna lo devasta. Es el agotamiento de quien edita su propia vida en tiempo real, suprimiendo los capítulos que no encajan en la narrativa heroica que se espera de él. Esta búsqueda de una imagen impecable nos aleja del viaje de la individuación, del proceso de integrar nuestras múltiples facetas, incluyendo aquellas que consideramos menos nobles.
pues es en el abrazo de la totalidad, y no en la selección de las partes, donde reside la genuina fuerza del ser. El espejo digital, con su brillo seductor, frecuentemente nos devuelve una imagen que no es nuestra, sino una amalgama de las expectativas ajenas y de nuestras propias idealizaciones. Y, como Narciso, corremos el riesgo de enamorarnos de ese reflejo, olvidando la fuente, la sustancia que lo origina. El verdadero viaje no es hacia afuera, en la búsqueda incesante de aprobación y visibilidad, sino hacia adentro, en el silencioso y, a veces, doloroso encuentro con quienes realmente somos, más allá de las máscaras y los aplausos. El miedo al olvido digital nos vuelve rehenes de una presencia constante. Pero, ¿cuál es el valor de esta presencia si está vacía de significado interior? Pregúntese a sí mismo, ¿cuándo fue la última vez que se permitió ser verdaderamente imperfecto, offline y online, sin la necesidad de justificar, explicar o estetizar esa imperfección? ¿Cuándo fue que su expresión no apuntó a un resultado, a una reacción, sino que simplemente fluyó como el agua de un manantial, espontánea y vital? La obsesión por la autenticidad performativa nos roba estos momentos de pura existencia, donde el ser no está al servicio del parecer, y es en este robo silencioso donde reside una de las grandes mentiras de nuestro tiempo. Carl Jung dijo una vez, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Cuántas de nuestras elecciones en línea, cuántas de las imágenes que proyectamos son dictadas por complejos no resueltos, por heridas narcisistas que buscan cicatrización en el lugar equivocado, por un hambre de reconocimiento que enmascara una profunda falta de autoaceptación? La persona digital, con su brillo febril, puede ser solo la punta del iceberg de un vasto continente sumergido de motivaciones inconscientes que moldean nuestro comportamiento y nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos de autoengaño. La invitación aquí no es a un abandono ascético del mundo digital, sino a una navegación más consciente, más íntegra, una navegación que cuestione las corrientes invisibles que nos arrastran, que desafíe a las sirenas del aplauso fácil y que, sobre todo, honre la complejidad de nuestro ser integral. Quizás la verdadera autenticidad no sea un estado a alcanzar y exhibir, sino un proceso continuo de desvelamiento, de valiente exploración de nuestras propias profundidades, reconociendo que la luz más brillante es aquella que emerge después de haber atravesado nuestras propias sombras. Y ese viaje, amigo mío, sucede lejos de los me gusta. Adentrémonos ahora en el reino de la sombra, ese otro lado de la montaña psíquica, tan frecuentemente descuidado en nuestra cultura de la luminosidad perpetua. Las redes sociales, con su culto a la perfección y al éxito incesante, se han convertido en un terreno fértil para la negación de la sombra, ese arquetipo junguiano que alberga todo aquello que rechazamos en nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestros impulsos más oscuros, nuestras envidias secretas, nuestros miedos más primitivos. Al proyectar una imagen de impecabilidad, estamos, en verdad, exiliando una parte vital de quienes somos, condenándola a un submundo psíquico donde no desaparece, sino que gana fuerza en la clandestinidad, manifestándose de formas distorsionadas y, a veces, autodestructivas. La compulsión por presentar una vida sin fallas, un continuo desfile de logros y momentos felices, crea una disonancia cognitiva dolorosa, pues la realidad interna, todos lo sabemos, está tejida de altos y bajos, de luces y sombras. Esta negación sistemática del espectro completo de la experiencia humana no solo nos aliena de nosotros mismos, sino que también erige muros invisibles entre nosotros y los demás. ¿Cómo podemos verdaderamente conectarnos con alguien si solo mostramos una fracción editada de nuestra existencia? La intimidad genuina florece en el terreno de la vulnerabilidad compartida, en el reconocimiento mutuo de nuestras imperfecciones, y no en la admiración distante de fachadas pulidas. Carl Jung nos enseñó que lo que resistes, persiste. Al resistirnos a admitir e integrar nuestra sombra, la fortalecemos. Ella se proyecta entonces en el mundo exterior,
Vemos en los otros los defectos que no soportamos en nosotros. Juzgamos con severidad aquello que secretamente tememos ser. Las batallas encendidas en los campos de comentarios de las redes sociales, la facilidad con que el odio y el desprecio se diseminan, no serían manifestaciones de esta sombra colectiva, alimentada por la represión individual de nuestras propias negatividades. El anonimato relativo del mundo digital solo ofrece un velo conveniente para que estos aspectos repudiados de nuestra psique se expresen sin las ataduras de la persona social. La búsqueda de la autenticidad en línea, paradójicamente, muchas veces nos aleja de la tarea esencial de confrontar e integrar nuestra sombra. Preferimos el aplauso fácil de una imagen idealizada a la difícil, pero transformadora, travesía de autoconocimiento que exige coraje para mirar a los ojos aquello que más tememos en nosotros. Pero es precisamente en esta confrontación donde reside el potencial de crecimiento, de entereza. La sombra, cuando es reconocida e integrada, deja de ser una fuerza saboteadora y se convierte en una fuente de vitalidad, de creatividad, de profundidad. Contiene la llave de muchos de nuestros talentos no desarrollados, de nuestra fuerza oculta. Piense en las narrativas de superación tan populares. Frecuentemente, omiten la inmersión necesaria en la oscuridad, la confrontación con la desesperación, la aceptación de la propia fragilidad como pasos cruciales para la verdadera transformación. La versión higienizada que consumimos es más palatable, pero menos verdadera, y nos deja con la sensación de que nuestras propias luchas son inadecuadas, vergonzosas. Esta cultura de la positividad tóxica, que permea las redes, nos enferma al negar el derecho a la tristeza, a la rabia, al duelo, emociones humanas fundamentales que, cuando reprimidas, fermentan y se convierten en síntomas. ¿Qué sucedería si, en lugar de curar meticulosamente nuestras personas digitales, dedicáramos una fracción de ese tiempo y energía a explorar los paisajes internos de nuestra sombra? ¿Y si la verdadera autenticidad residiera no en mostrar solo nuestro mejor lado, sino en atreverse a ser integralmente humanos, con todas nuestras contradicciones y ambigüedades, tanto en línea como fuera de ella? Esta honestidad radical con uno mismo es aterradora, pues nos vuelve vulnerables al juicio, pero también es liberadora, pues nos exonera del fardo insostenible de la perfección. La trampa de la autenticidad digital reside en su promesa de aceptación a través de la actuación. Buscamos ser vistos, validados, amados por una imagen que nosotros mismos construimos, olvidando que el amor y la aceptación más profundos nacen del reconocimiento de la totalidad del ser, y no de sus partes más brillantes. El niño interior herido, muchas veces relegado a la sombra, anhela esa aceptación incondicional, pero la persona digital raramente logra ofrecerla, pues ella misma es una construcción condicional, dependiente de la aprobación externa. El viaje hacia la individuación, ese proceso central en la psicología junguiana de convertirse en un individuo, uno e indivisible, implica necesariamente el encuentro con la sombra, no para eliminarla, lo cual sería imposible e indeseable, sino para comprenderla, para dialogar con ella, para integrar su energía de forma consciente. Las redes sociales, en su configuración actual, ofrecen pocos espacios para este tipo de trabajo profundo. Por el contrario, tienden a reforzar la escisión, a premiar la máscara en detrimento del rostro. Carl Jung alertó: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. El torrente de imágenes y narrativas externas en las redes sociales puede mantenernos en un estado de sueño, de fascinación hipnótica con las vidas ajenas y con las proyecciones de nosotros mismos. El despertar exige un movimiento contrario, un recogimiento, un silencio interior donde podamos escuchar las voces que han sido ahogadas por el ruido de la validación constante. La mentira de la autenticidad en línea es, en última instancia, la mentira de que podemos encontrarnos mirando solo hacia afuera. Por lo tanto, el desafío que se impone no es solo el de ser más auténticos en línea,
en el sentido de publicar fotos sin filtro o confesar fragilidades calculadas. Es un desafío mucho más profundo, el de reconocer que la arena digital es solo un escenario y que el verdadero drama de la existencia, el encuentro con el self y la integración de la sombra, sucede en el teatro silencioso del alma. Y allí no hay me gusta que puedan medir el valor del viaje, solo la creciente sensación de entereza y la paz que adviene de estar finalmente en casa con uno mismo. Ahora, consideremos el escenario colectivo que las redes sociales erigen, un vasto anfiteatro donde las personas individuales se encuentran, se reflejan y a veces chocan. Esta ágora digital, pulsante e hiperconectada, no es meramente un repositorio de egos aislados. Teje un complejo tapiz de interacciones que moldea y es moldeado por el inconsciente colectivo. Las narrativas de autenticidad que en ella circulan, con sus héroes y villanos, sus modelos de éxito y sus chivos expiatorios, reflejan y refuerzan arquetipos ancestrales, pero bajo un nuevo ropaje, frecuentemente simplificado y distorsionado por la velocidad y superficialidad del medio. La búsqueda individual de validación, al ser multiplicada por millones, crea un campo de fuerza psíquico poderoso. Tendencias emergen y desaparecen como mareas, arrastrando consigo la atención y muchas veces la identidad de quien navega en esas aguas. Lo que llamamos viral, ese fenómeno de contagio rápido de ideas, emociones o comportamientos, no sería una manifestación moderna de la posesión arquetípica, donde una idea o imagen se apropia temporalmente de la psique, individual y colectiva, y la autenticidad que se predica cuando se masifica, no se convierte apenas en otro uniforme, una nueva forma de conformidad disfrazada de individualidad. Pensemos en el arquetipo del héroe, tan presente en las narrativas de superación y éxito que dominan las plataformas. Es constantemente invocado, pero frecuentemente despojado de su complejidad original. El héroe junguiano no es solo aquel que triunfa, sino aquel que desciende a la oscuridad, enfrenta sus dragones internos, la sombra, y regresa transformado, trayendo un tesoro para la comunidad. En las redes, el héroe es muchas veces solo el vencedor, el impecable, aquel cuyo viaje parece lineal y desprovisto de las ambigüedades y los fracasos que humanizan el mito. Esta simplificación empobrece el imaginario colectivo y establece patrones inalcanzables de autenticidad. De la misma forma, el arquetipo de la gran madre, que nutre y acoge, puede ser distorsionado en la figura de la influencer que ofrece consejos y productos con un aura de cuidado y sabiduría, pero cuya función primordial, muchas veces, es la de mantener girando el sistema de consumo. La confianza y la necesidad de orientación, inherentes a la relación con lo arquetípico femenino, son aquí canalizadas para fines que pueden estar muy distantes del verdadero desarrollo del alma. No es que toda influencia sea negativa, pero la cuestión es la conciencia con la que navegamos estas representaciones y la facilidad con la que proyectamos en ellas nuestras necesidades más profundas. Carl Jung dijo una vez: el encuentro de dos personalidades se asemeja al contacto de dos sustancias químicas. Si alguna reacción ocurre, ambas sufren una transformación. Sin embargo, en el torbellino de las interacciones digitales, donde los contactos son frecuentemente fugaces y mediados por personas cuidadosamente construidas, ¿cuál es la profundidad de la transformación que realmente ocurre? ¿Estamos nosotros involucrados en intercambios alquímicos que nos elevan o en meras reacciones superficiales que solo refuerzan nuestras máscaras y prejuicios? La autenticidad proclamada raramente sobrevive al escrutinio de una interacción que demande verdadera exposición y vulnerabilidad recíproca. La cámara de eco, fenómeno tan discutido, es la materialización digital de la tendencia humana a buscar confirmación para las propias creencias, evitando la confrontación con lo diferente, con el otro, que desafía nuestra visión del mundo. En las redes, es aterradoramente fácil construir una burbuja donde solo las voces que nos agradan son escuchadas, donde nuestra autenticidad
es constantemente validada por un coro de iguales. Esto nos protege de la incomodidad del disenso, pero también nos priva de la oportunidad de crecimiento que solo el encuentro con la alteridad puede proporcionar. La verdadera individuación exige la capacidad de tolerar la tensión de los opuestos, dentro y fuera de nosotros. La velocidad con la que la información y las emociones se propagan en este medio impide, muchas veces, la reflexión, la asimilación, el proceso de digestión psíquica necesario para que el conocimiento se transforme en sabiduría. Reaccionamos impulsivamente, movidos por olas de indignación o entusiasmo colectivo, sin darnos el tiempo de consultar nuestra brújula interior, de verificar si aquella verdad que circula con tanta vehemencia resuena con nuestra experiencia más profunda. La autenticidad del momento, la urgencia de la participación, se superpone a la lenta maduración del discernimiento. El fenómeno de la cultura de la cancelación, por ejemplo, puede ser visto como una manifestación de la sombra colectiva que, incapaz de lidiar con la ambigüedad y la falibilidad humanas, busca purificar a la comunidad a través de la expulsión ritualista del transgresor. Aunque la búsqueda de justicia y responsabilidad sea legítima, la forma en que a veces se manifiesta en las redes, instantánea, implacable y desprovista de matices, revela más sobre nuestra propia dificultad para confrontar la sombra en nosotros mismos que sobre la necesidad de corregir al otro. La persona colectiva busca mantener su pureza idealizada. La mentira de la autenticidad en las redes sociales se vuelve aún más insidiosa cuando observamos cómo se utiliza para manipular la opinión pública, para construir narrativas que sirven a intereses ocultos, para vender no solo productos, sino visiones del mundo. La voz auténtica de un influenciador, la espontaneidad de un testimonio, pueden ser herramientas poderosas en manos de quien comprende los mecanismos de la psique de masas. Y nosotros, hambrientos de conexiones reales, en un mundo cada vez más fragmentado, somos presas fáciles para estos encantamientos. Al final, la gran pregunta que emerge de este escenario colectivo es: ¿estamos usando estas herramientas para expandir nuestra conciencia, para fomentar un diálogo más profundo entre las culturas y los individuos, para tejer una comunidad global más empática y sabia? ¿O estamos, inadvertidamente, construyendo una torre de Babel digital, donde muchos hablan, pocos escuchan, y la verdadera comunicación del alma se pierde en el ruido ensordecedor de las autoafirmaciones? La autenticidad, en ese contexto, no puede ser solo una actuación individual. Necesita traducirse en una responsabilidad colectiva por la calidad del espacio psíquico que estamos creando juntos. Y, sin embargo, por entre las grietas de esta arquitectura de apariencias, por debajo del barniz reluciente de la autenticidad fabricada, pulsa un hambre innegable, una sed que el torrente de imágenes e información parece incapaz de saciar. Es el hambre de lo real, el anhelo del alma por una sustancia que trascienda lo efímero, que nutra más allá de la gratificación instantánea. Esta incomodidad creciente, esta vaga sensación de vacío que asalta a muchos navegantes digitales, incluso en medio de la abundancia de conexiones, es quizás la señal más esperanzadora de todas. Es el llamado de la psique hacia algo más profundo, un síntoma de que la persona, por más elaborada que sea, no consigue suprimir indefinidamente las necesidades del self. Este anhelo por lo auténtico, no lo escenificado, sino lo visceralmente verdadero, se manifiesta de formas sutiles, en el cansancio de la actuación constante, en la búsqueda de experiencias fuera de línea que ofrezcan un contrapunto a la vida mediada por las pantallas, en la atracción por narrativas que osan mostrar la fractura, la imperfección, el arduo viaje en vez del destino glorioso. Es como si, después de un largo banquete de alimentos artificiales, el organismo comenzara a clamar por un pan integral, por agua pura. Esta es la voz de la naturaleza interna, el instinto de individuación que nos impele a buscar el camino, de regreso a casa, al centro de nosotros mismos. La mentira de la autenticidad en las redes sociales
al volverse tan omnipresente, comienza a generar sus propios anticuerpos. La saturación de imágenes perfectas y vidas impecables puede, paradójicamente, despertar un escepticismo saludable, una capacidad de discernir el artificio detrás de la fachada. Comenzamos a percibir que la felicidad perpetua es un espejismo y que la verdadera fuerza reside no en la ausencia de luchas, sino en el coraje de enfrentarlas y en la sabiduría de aprender de ellas. Carl Jung dijo una vez: "Yo no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser". Y esa elección, cada vez más, parece inclinarse hacia una definición de ser que valora el viaje interior en detrimento de la exhibición exterior. El dolor de la comparación, ese subproducto tóxico de la vida digital, puede ser un poderoso catalizador para el cambio. Cuando el espejo de las redes nos devuelve consistentemente una imagen de inadecuación, cuando sentimos que nuestra vida real palidece ante las vidas virtuales de los otros, llega un momento en que el dolor se vuelve insoportable. Y es en ese punto de ruptura donde muchos comienzan a cuestionar el juego mismo, a preguntar si no hay otra forma de vivir, de relacionarse, de encontrar valor y significado. La sombra de la envidia y del sentimiento de inferioridad, cuando confrontada, puede revelarnos lo que verdaderamente valoramos y dónde reside nuestra propia y única belleza. El creciente interés por prácticas de mindfulness, meditación, retiros de silencio, terapias profundas y caminos espirituales que enfatizan el autoconocimiento no es una coincidencia. Es una respuesta directa a la superficialidad y al ruido del mundo contemporáneo, del cual las redes sociales son un exponente máximo. Hay un reconocimiento tácito de que las respuestas a las grandes preguntas de la existencia no se encontrarán en el feed de noticias, sino en el silencio del corazón, en la escucha atenta de la voz interior que ha sido por tanto tiempo descuidada. Esta es el alma buscando respirar, buscando espacio para manifestarse más allá de los límites estrechos de la persona digital. La propia fragilidad de la autenticidad en línea, su vulnerabilidad a crisis de reputación, a cancelaciones, a cambios de algoritmo, revela su naturaleza construida y, en última instancia, insatisfactoria. Lo que se erige sobre las arenas movedizas de la opinión ajena está destinado a derrumbarse, y es en las secuelas de estas caídas, individuales o colectivas, donde la oportunidad para una reconstrucción más sólida, más anclada en el self, puede surgir. La desilusión con el ídolo de barro puede ser el primer paso para el descubrimiento del oro interior. Este movimiento de retorno a lo real no es necesariamente un abandono completo de lo digital, sino una renegociación de los términos de nuestro compromiso. Es aprender a usar las herramientas sin ser usado por ellas. Es cultivar un discernimiento que nos permita separar el trigo de la paja, la conexión genuina de la interacción superficial, la inspiración auténtica de la mera imitación. Es rescatar el sagrado derecho al anonimato, al recogimiento, a la vida no documentada, no representada, simplemente vivida en su plenitud silenciosa. La verdadera autenticidad, aquella que brota del núcleo del ser, no necesita reflectores ni aplausos. Se manifiesta en la congruencia entre el sentir, el pensar y el actuar. Tiene el coraje de ser imperfecta, de admitir el no saber, de mostrarse vulnerable sin artificios. No busca seguidores, sino compañeros de viaje. No se define por oposición a lo que es falso, sino por la simple y poderosa afirmación de lo que es verdadero en sí misma. Y esa verdad interior, una vez descubierta y honrada, se convierte en una brújula infalible, capaz de guiarnos a través de cualquier laberinto, digital o existencial. El cansancio de la mentira, incluso si es una mentira que nosotros mismos ayudamos a construir, es una señal de salud psíquica. Es el self rebelándose contra las cadenas de la persona. Es la vida pulsando y exigiendo expresión genuina. Este es el punto de inflexión, el momento en que la búsqueda de validación externa comienza a ceder lugar al viaje por la autoaceptación interna. Y ese viaje, aunque a menudo solitario y desafiante, es el único que puede llevarnos a aquella
Paz profunda que ninguna cantidad de me gusta jamás podrá comprar. El llamado, por lo tanto, es a una arqueología del alma, excavar las capas de condicionamiento, de expectativas sociales, de personas digitales, hasta alcanzar el suelo fértil de nuestro ser esencial. Allí, en la quietud y en la oscuridad, protectora, reside la semilla de nuestra verdadera autenticidad, esperando pacientemente el momento de germinar y florecer, no para que el mundo vea, sino para que nosotros mismos podamos, finalmente, ser. Y esa es una revelación que lo transforma todo. Y así, el viaje nos conduce, inevitablemente, al umbral de la transformación, a aquel punto donde la conciencia, una vez expandida, ya no puede retornar a su antigua estrechez. La deconstrucción de la mentira de la autenticidad en las redes sociales no es un fin en sí misma, sino un portal hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser humano en la era digital. La incomodidad generada por la disonancia entre la persona y el self, la fatiga de la actuación incesante, el anhelo de conexiones reales, todo esto converge en una invitación irrecusable, la de iniciar o profundizar el camino de la individuación. Este camino, como lo delineó Jung, es el viaje de toda una vida hacia la totalidad, hacia la integración de las diversas facetas de nuestra psique, incluyendo la sombra, tan diligentemente ocultada. No se trata de alcanzar un estado de perfección estática, ese es el espejismo de la persona, sino de abrazar un proceso dinámico de autoconocimiento y autoaceptación. La verdadera autenticidad emerge no como un producto final a exhibir, sino como la fragancia de un alma que osa ser quien es, en toda su compleja y contradictoria belleza. Las redes sociales, con todos sus desafíos, pueden paradójicamente servir como un espejo que, si se mira con coraje y discernimiento, refleja no solo nuestras idealizaciones, sino también nuestras proyecciones, nuestras carencias, nuestras áreas de negación. Cada publicación que causa envidia, cada comentario que dispara una reacción desproporcionada, cada comparación que nos disminuye, puede ser una pista valiosa, un hilo de Ariadna que nos conduce al laberinto interior donde residen nuestros complejos y nuestras heridas no curadas. El trabajo no es cambiar el espejo, sino transformarnos a nosotros mismos. Carl Jung dijo una vez, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. En lugar de proyectar nuestra sombra en los otros a través de juicios apresurados y condenas virtuales, somos llamados a recoger esas proyecciones, a reconocer en nosotros mismos los rasgos que tanto nos molestan en el mundo exterior. Este es un acto de inmensa humildad y coraje, pero es el único que puede romper el ciclo de acusaciones y polarizaciones que envenenan el discurso en línea y la convivencia humana. La paz en el mundo comienza con la paz en el alma individual. La autenticidad que realmente importa no es aquella que se mide por me gusta o seguidores, sino aquella que se refleja en la calidad de nuestras relaciones, en la profundidad de nuestra presencia en el mundo, en la integridad de nuestras elecciones. Se manifiesta en la capacidad de decir no cuando es necesario, de establecer límites saludables, de expresar nuestras verdades con respeto, incluso si eso desagrada. Reside en el coraje de ser vulnerable de forma genuina, no como una estrategia de engagement, sino como una expresión de nuestra humanidad compartida. Este proceso de despojarse de las máscaras no es indoloro. La persona ofrece una sensación de seguridad, de pertenencia, aunque sea ilusoria. Abandonarla, o al menos flexibilizarla, significa enfrentar el miedo al juicio, al rechazo, a la soledad. Significa osar ser diferente en un mundo que valora la conformidad. Pero es precisamente en ese espacio de aparente vulnerabilidad donde la verdadera fuerza interior se forja, donde la conexión auténtica con el self y con los otros se vuelve posible. El viaje más allá de la mentira de la autenticidad digital es, en esencia, un viaje espiritual, en el sentido más amplio del término, un retorno al espíritu,
a aquello que nos anima, que nos da significado y propósito. Es reconocer que somos más que la suma de nuestras publicaciones, más que los avatares que creamos. Somos seres en busca de sentido, portadores de una chispa divina, capaces de trascender las narrativas limitantes que nos fueron impuestas o que nosotros mismos abrazamos. La invitación, entonces, no es a una cruzada contra las redes sociales, sino a una revolución interior. Una revolución que comience por cuestionar nuestras propias motivaciones, por observar nuestros propios patrones de comportamiento en línea, por cultivar un espacio de silencio interior donde podamos escuchar la voz mansa y delicada del alma. Es un llamado a ser curadores de nuestra propia psique, discerniendo lo que nos nutre de lo que nos intoxica, lo que nos expande de lo que nos aprisiona. Recuerde las palabras de Jung. Tu visión se volverá clara solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Mientras continuemos buscando claridad y validación exclusivamente en el reflejo externo de las pantallas, permaneceremos prisioneros de un juego de sombras. La verdadera luz, aquella que ilumina el camino y revela el propósito, reside en las profundidades de nuestro ser, esperando ser descubierta y compartida, no como un trofeo, sino como un don. Y, al embarcarnos en este viaje interior, algo extraordinario sucede. Nuestra presencia en el mundo, inclusive en el digital, comienza a transformarse. Se vuelve menos reactiva y más responsiva, menos performática y más presente, menos sobre mostrar y más sobre ser. Y es desde este lugar de integridad y autoaceptación que podemos quizás comenzar a tejer juntos un tapiz digital que sea verdaderamente reflejo de la belleza, la complejidad y el potencial infinito del alma humana. La elección, como siempre, reside en cada uno de nosotros. Y así, llegamos no a un destino, sino a un nuevo umbral, a un claro en el denso bosque de las apariencias. El eco de las verdades que hemos explorado no se calla con el fin de estas palabras. Reverbera, sutil y persistente, invitando a una escucha más atenta de la sinfonía silenciosa que reside en su interior. El viaje a través de la mentira de la autenticidad digital reveló no solo las máscaras que vestimos, sino también el hambre ancestral del alma por aquello que es genuino, por aquello que pulsa con la vida no editada, no filtrada. Lo que se ha desvelado aquí no es un mapa completo, sino una brújula, apuntando hacia el territorio vasto y sagrado de su propio ser. Recuerde el espejo roto, no como un símbolo de pérdida, sino de liberación. Cada fragmento reflejaba una ilusión, una persona cuidadosamente construida para la mirada ajena. Ahora, en el mosaico imperfecto de lo que quedó, usted puede comenzar a vislumbrar los contornos de un rostro más verdadero, aquel que no teme a sus propias sombras, ni a la luz cruda de la realidad, pues la verdadera belleza, aquella que el alma reconoce, no reside en la perfección de la forma, sino en el coraje de la expresión auténtica, en la cicatriz que cuenta una historia de resiliencia, en la lágrima que purifica la visión. Las preguntas que resonaron aquí, sobre el hambre detrás de la pantalla, sobre el precio de la validación, sobre lo que realmente nutre al ser, no fueron hechas para ser respondidas de inmediato, sino para sembrar la inquietud que precede a toda gran transformación, que permanezcan con usted, como compañeras silenciosas en sus momentos de reflexión, desafiando las certezas adormecidas y abriendo grietas por donde la luz de la conciencia pueda penetrar. Carl Jung dijo una vez, no puede haber transformación de la oscuridad en luz y de la apatía en movimiento sin emoción. Permita que la emoción despertada aquí sea el combustible para su propio movimiento interior. Este viaje nos ha enseñado que la autenticidad no es un sello de calidad a ostentar, sino un verbo vivo, un constante desvelarse, un valiente habitar la propia piel, con todas sus texturas, con todas sus historias. Es el reconocimiento de que somos, cada uno de nosotros, un universo en miniatura, con constelaciones de talentos y agujeros negros de miedos, con mareas de alegría y noches oscuras del alma. Y es en la aceptación de esta vastedad interior
donde encontramos la paz que trasciende el entendimiento y la fuerza que supera cualquier aprobación externa. Considere la posibilidad de que cada interacción suya, en línea o fuera de ella, pueda ser un reflejo más fiel de esta entereza recién descubierta, que sus palabras carguen el peso de su verdad, que sus silencios comuniquen la profundidad de su escucha, que su presencia sea un faro de genuinidad en un océano de artificios. No se trata de perfección, sino de intención. No se trata de infalibilidad, sino de integridad. El mundo anhela, más que nunca, esta cualidad de ser. Y ahora, el mensaje que pulsa en el corazón de este viaje, como un susurro del inconsciente colectivo. Dentro de ti reside el arquitecto y la arcilla. Osa esculpir la obra maestra de tu ser auténtico, más allá de la mirada del mundo. Esta no es solo una frase, sino una llave, un permiso para que usted retome las riendas de su propia narrativa, para que usted se convierta en el protagonista de su historia de individuación y no en un mero actor secundario en el espectáculo ajeno. Sienta el despertar de esta fuerza interior, incluso si todavía es un temblor sutil. Si esta exploración tocó una cuerda profunda en su alma, si encendió una chispa de reconocimiento o un deseo de sumergirse aún más hondo en las aguas del autodescubrimiento, entonces, el propósito de estas palabras se ha cumplido. Este no es un punto final, sino una invitación a continuar la conversación, a expandir la conciencia, a tejer juntos una comunidad de buscadores. Si sintió el llamado, si este mensaje resonó con su verdad más íntima, entonces su gesto de darle me gusta a este video será una señal de que esta semilla encontró suelo fértil. Al comentar, con sus reflexiones, usted enriquece este diálogo y permite que su voz se una a este coro de transformación. Comparta este viaje con aquellos que usted siente que también pueden estar buscando este despertar, pues la luz compartida se multiplica. Y al suscribirse al canal, usted no solo apoya la continuidad de este trabajo, sino que se une a una tribu de almas que han elegido el coraje de mirar hacia adentro, de cuestionar, de crecer. Hágalo no por impulso, sino por sentido. Que cada clic sea un acto consciente de alineación con su búsqueda de una vida más plena y verdadera. El viaje del alma es vasto, y es un honor tenerlo como compañero en este tramo del camino. Que la luz de su conciencia continúe expandiéndose. Hasta pronto.